nuevamente en el templo de Capuchinas, este sitio que tardan 50 años en construirlo, un lugar de serenidad, un lugar propio para la oración, pero un lugar que acoge, un lugar que muestra arte en cada rincón, sobrio, un lugar, Padre, que nos tiene pues cautivados. Usted como rector de este templo de San José de Capuchinas, pues tiene toda la historia, pero además como queretano, pues ha vivido desde su infancia y ha conocido el paso del tiempo y todo. Jaime, me comentabas que el padre ha tenido amistad contigo pues prácticamente desde que eran niños, ¿no? Yo creo que una amistad, padre Jorge López Colín, una amistad que fue más sólida que un parentesco, porque antes de nacer nosotros, que somos relativamente jóvenes, ya nuestros mayores ya estaban muy cercanos. Aquellas mañanas, aquellas tardes en la lejana calle de Pasteur, que vivíamos en las orillas de la ciudad, vivíamos en una zona que era pues peligrosa salir y a los niños nos tenían que llevar porque era la Alameda. Y recuerdo yo muy bien, padre, cuando llegabas con mucha formalidad, y disculpen, yo le hablo de tú, de toda la vida, por lo que digo, que nos conocemos, sí, no por eso es que esté mis palabras exentas de respeto, el respeto que merece el padre Jorge. Aquellas veces que veía yo que llegaba una persona delgada, vestido de negro, a visitar a su mamá Angelinita, frente a la casa donde vivíamos ahí en Pasteur, y que era otro Querétaro, el de los años 40, cuando había mucha formalidad todavía. Sí. Esa formalidad que era heredada de cuando los seminaristas estaban autorizados para perdonar la vida a un condenado, si el condenado se dirigía a ellos en el trayecto de donde vivíamos, de la calle del Descanso, al cadalso que estaba ahí cerca. Los seminaristas, su rector les prohibía que salieran ese día que iba a haber algún ajusticiado, para evitar ese conflicto, porque el seminarista era un ser puro, que estaba preparándose para el servicio del Señor. Y eso lo vivíamos todavía, padre, pero ¿quién mejor que tú, que viviste esa carrera desde el seminario, desde tu juventud, que muy joven te fuiste al seminario? Sí, yo me fui al seminario, pues como en el año 47, ¿verdad? ¿Por qué? Porque fui monaguillo, también el doctor José Corona fue compañero, que ya falleció el doctor José Corona Hernández. Fui monaguillo con el padre Eugenio Villafuerte y él nos llevaba a su casa para jugar dominó, ajedrez, serpientes y escaleras, todos esos juegos de niños. Y tenía muchos periódicos de monitos, los super sabios, ¿se acuerdan de los super sabios? Complemento del Excelsior. Complemento del Excelsior. Y revistas, ¿verdad? Revistas. El Chiquitín era una revista de buena prensa. Y leíamos y jugábamos y estábamos muy contentos. Entonces él en una ocasión me dijo, te voy a llevar, ¿quieres ir a una ordenación sacerdotal en San Antonio? El seminario mayor estaba en San Antonio. El menor en Próspero C. Vega, donde ahora es el 5 de mayo, el instituto. ¿Tú eras monaguillo en Teresitas, que era la iglesia que nos quedaba ahí cerca? La iglesia que nos quedaba más cerca. Y también fui allí al catecismo con el hermano José, que ya falleció, pero pues no nos gustó allí. Éramos como visitadores, tuvimos como 4 o 5 centros de catequesis y siguiendo con esto, me llevó el señor mansionario, era una dignidad de la catedral. Era mansionario el señor, el padre Eugenio Villafuerte. Y ya, bueno, pues uno es niño, no aprecia toda la profundidad de unas ceremonias así, ¿verdad? De ordenación sacerdotal, la emoción de los seminaristas, los diáconos que están allí. Pero después yo estuve allí en la escuela de la señorita Esperanza McCormick, ¿tú te acuerdas? Me acuerdo de los varazos, padre. Sí, ¿tú también estuviste ahí? Me tocaron también varazos, porque nada más oíamos el zumbido de la vara de membrillo.
Sí, allí se quedó un balbás toda una noche, se durmió y andaban buscándolo, Cruz Roja y policía. Vecino también de nosotros, Sí, en los la parte de ahí Balbás. enfrente. Parientes del gobernador. Agapito Pozo Balbás. Padre, ¿se puede decir entonces que ahí es donde se escucha, en esa ordenación es donde escucha el llamado de Dios para dedicarse al sacerdocio? Bueno, ¿O todavía no? Todavía no, pero ya entré a la escuela del seminario. El seminario tenía cuarto, quinto y sexto de primaria, una media primaria. Entré yo a sexto y como a mí me gustó siempre mucho el béisbol, mi tío Simeón Colín Huerta nos llevaba a José y a mí, mi hermano, a ver los juegos y nos gustó y también éramos muy juguetones. El campo estaba donde estaba después la central camionera. Exactamente. Que ahí sí. duró mucho tiempo. Allí íbamos a ver los partidos y como en la escuela pues todo el que se jugaba, pues uno por el deporte, si tú quieres pues le gusta a uno y ya seguí, entré al seminario menor, pero hasta, se puede decir, hasta los 18 años, ya se puede decir que decidí plenamente, una decisión más firme, de ser sacerdote. Mientras, pues sí, estudiaba y todo, y siempre hice mucho deporte, bendito sea Dios. Eso me ha ayudado mucho. Un hermano militar, Andrés, el mayor, ¿verdad? Sí. Un hermano militar, general, que mucho tiempo estuvo encargado de la seguridad del aeropuerto nacional de la Ciudad de México, con una carrera de muchos años, de mucha presencia, retirado ya. Y el menor, ¿tú eras el menor? No, José. José, el ingeniero. Pepe. El ingeniero Pepe. Porque tú sigues siendo joven, padre, te conservas muy bien. Bueno, bendito sea Dios. Somos comeaños, como dicen. Era un Querétaro que muchos de nosotros no tuvimos la oportunidad de conocer ni de vivir, de gozarlo, pero es un Querétaro de la época que estamos hablando de la posguerra. Sí, era muy tranquila la ciudad. Había una referencia en el rumbo que nos tocó vivir al padre y un servidor. ¿Por dónde viven? Nos decían, en la calle de Pasteur. O por los baños del Marinero, porque había unos baños por ese rumbo. Eran muy conocidos en Querétaro. Había los baños Estrella, algunos otros baños, los de Paté, pero los del Marinero eran unos baños de lujo, donde se iban a bañar pues parte de la gente del rumbo, incluso de la Cruz. Y reitero, la orilla era la bajada del tanque del agua, lo que es Zaragoza, una calle de tierra suelta. Y luego estaba el monumento al Benemérito, a Benito Juárez, que era donde estaban los actos cívicos con cañonazos, padre. Te tocaron todavía aquellos largos discursos de connotados oradores como Juárez López, Agapito Pozo, Montes Collantes. Sí, era otro Querétaro el que vivimos con el padre. Y ahí en la Alameda íbamos a jugar, los prados no estaban como ahora, con señor... Las zorras les decían, los González, no sé si te acuerdas. Íbamos a jugar béisbol ahí en un prado y luego bajábamos corriendo desde el tanque del agua que le llamamos con los aros. Corríamos allí mucho y jugábamos mucho. El aro desaparecido era el arillo de metal de las llantas o arillos que los muchachos obtenían ahí después con un alambre los iban guiando. Era el famoso arillo. Pero la bajada del tanque del agua salían drenajes hacia la calle. Había arroyos que escurrían por ahí. La única construcción moderna era el tanque del agua, precisamente. Y de ahí para abajo en la bicicleta, cuando empezaron a comprarnos bicicletas. De Zaragoza hacia Constituyentes, ¿qué había? Pues era despoblado unas cuantas casas. El campo de béisbol que dice el padre estaba en la esquina de la Alameda, pero ahí el camino al cimatario. ¿Te tocó ir al cimatario caminando? Sí. Porque eso era de todos los queretanos. Sí, eso ya me tocó estando en el seminario. Era la caminata al cimatario. Mucho. Porque no era tanto la subida al cimatario, sino la caminada, que era muy lejos. En medio de víboras y de espinas por allá. No, qué tiempos aquellos, padre. Pero después, cuando estabas tú en el seminario, yo creo que no tenías idea de que ibas a llegar a uno de los barrios más antiguos de Querétaro, que fue San Francisquito. Sí, San Francisco. Ahí me tocaron las pandillas, los Ramones y las Ramonas. Se decía que hacían barbacoa de perro. Es un barrio que es como
lo comparaba yo como la Candelaria de los Patos, que nada más los de ahí sabían la entrada. Tenían una entrada y una salida y lo demás pues era del dominio de Sigue ellos. siendo de mucha tradición, ¿no? Sí. Uno de los primeros barrios de Querétaro. Yo llegué allí en el año 75, ya de párroco. El señor Torisco Vián me cambió. Yo estaba muy feliz en Bernal de párroco, muy tranquilo, trabajando con la gente de allá, muy querendona la gente, muy respetuosa con el párroco. Y allí el párroco era el rey, ¿verdad? Porque hasta el delegado iba a consultarme y a preguntarme. Teníamos las bocinas en la torre, iban a anunciar ellos lo que necesitaban. Me dice el señor Toris, precisamente un 15 de mayo, no había teléfonos domiciliarios y me dijeron las señoritas por allí en la esquina antes de llegar a la parroquia, le habla el señor obispo, ya lo saludé, te voy a cambiar. Sí, señor, ¿para dónde? Para San Francisquito, para la Divina Pastora, me dijo. No, allí no doy la medida, así le dije. Yo qué he hecho, ¿no? ¿Qué he hecho? ¿Qué le hice? Bien que conocía. Sí, yo le dije, pues sí. Entonces, no, dice, sí la das. Ya ni modo de decirle, no me voy, pero tenía que obedecer. ¿Y cómo lo recibió la gente de San Francisquito? Pues no me recibió muy bien porque hubo problemas con el párroco anterior. Era el padre Agustín Saavedra. No, era Antonio Zúñiga, era otro padre. Y hubo problemas con el padre y otros padres. Fue la época de las crisis de los sacerdotes y del Concilio Vaticano II, ¿verdad? Pero yo ni sabía qué problemas había, ya me enteré y todo. Pero yo llegué, yo no hablé nada de los padres anteriores ni nada. Yo vengo a trabajar en la pastoral y bendito sea Dios, pues trabajé porque formamos grupos de jóvenes y había el SEC, Círculo del Espíritu Santo y de la Cruz, que tenían reuniones regionales, salían que a León, que a Tepic, que eso. Les aprovechó mucho a los muchachos, porque veían cómo trabajaban otros grupos, porque pues conocían las culturas de otros pueblos, de otras ciudades. De otros rumbos. Y todavía hoy me invitan ellos a sus aniversarios. Y había el Club Juvenil Social Católico, también una vez hicieron un curso de política. Vamos a ir a un corte que tenemos obligadamente que cubrir los tiempos y regresando vamos a retomar las costumbres de Bernal que te tocó vivir y las de la pastora, la Divina Pastora. Y un poco de los Ramones y las Ramonas. No, y los Ramones también. Regresamos en un momento con ustedes. En los cortes que tenemos a veces salen cosas pues chuscas, hilarantes. Y ahorita estaba platicando el padre Jorge algunas anécdotas. Pero volviendo al tema, padre, ¿cómo era ese Bernal que le corresponde a usted? Ahora es un lugar donde, bueno, mucha gente va a recibir energía, se hacen limpias, hay chamanes, curanderos y de toda suerte de gente que llega ahí los 21 de marzo sobre todo. Pero ¿cómo era cuando a usted le tocó vivir allá? No, pues yo llegué en el año 1970 a Bernal y era un Bernal pues muy sencillo, muy pobrecito porque estaba como olvidado de las autoridades civiles, del gobernador y del presidente municipal, ¿verdad? No le hacían caso y más que había cierta enemistad entre Ezequiel Montes y Bernal, ¿verdad? Los bernalenses y los de Ezequiel Montes. ¿No se sentían parte del municipio? No, Bernal entonces... fue cabecera del municipio. Sí, fue cabecera. Fue cabecera. Cabecera, sí, es más antiguo que Ezequiel Montes. Sí.
Ezequiel Montes es del principios del siglo XX. ¿Del 20? Corral Blanco. Corral Blanco se llamaba. Y entonces, pues la vida era más sencilla. Yo les digo que se oía pues el ruido de las alas de la mosca y del mosquito, ¿verdad? Muy tranquilo. Y allí también pues traté de organizar a la gente, mandé gente a los cursillos de vida cristiana, luego traté de que hubiera algo de teatro porque no habían que divertirse los domingos. Cuando el seminario estuvo en Santa María del Mexicano, que está relativamente cerca, la gente de Colonia Soriano iba cada 8 días al teatro que dábamos los seminaristas y también algunos de Bernal. Entonces yo traté de formar un grupo con unos señores que habían llegado allí de Chihuahua, algunos de ellos, y los jóvenes, sobre todo atraerlos. Una vez hicimos un paseo al cerro más alto que está ahí, el Picacho, como le dicen. Y con los muchachos me fui yo con ellos. Ya nos cogió un aguacerazo terrible y ellos se lanzaban en una poza de agua y decían Toliman, gritaban y se lanzaban. Yo dije, antes de que me avienten, yo también me lanzo. Querétaro. Querétaro. Era como un grito del superhéroe, Sí, Tolimán. Tolimán. Sí. Se les ocurrió gritar eso, ¿no? Y ya nomás que había una poza que sí ya era como de agua potable, una pileta allí. ¿Es la del Cuervito? Sí, por allá arriba. Y entonces les dije, allí sí no se metan porque es agua potable. Dos de ellos no obedecieron y ya pues las autoridades sí fueron a reclamarles y quizás una multa, ¿verdad? Pero allí había una plaza de toros, lástima que ya la demolieron. La convirtieron en mercado una temporada. En mercado, sí. ¿Te tocó cuando estuvo de delegado municipal el doctor Arturo Guerrero Ortiz? No. Ya fue posterior. Ya fue, sí. De ahí Él es- fue el que adoquinó el andador ese que está por ahí. Sí. De ahí eso era el padre Camilo, ¿no? Camilo Montes Vega, Sí, que Camilo estuvo aquí en Montes. San Agustín. El tío Camilo. Paisano de nosotros, ¿tú lo conociste? Sí, cómo no. Sí. Estuvo en Salvatierra, no, en Salamanca. Salamanca. En Salamanca. Hizo buena labor allá, muy Sí, hizo recordado. muy buena labor. Entonces, pues mi carácter es sociable, ¿verdad? En los días de la amistad organizábamos un baile en una casa, un patio grande, pero primero se les daba una charla sobre la amistad, sobre el noviazgo, sobre el matrimonio, ¿verdad? Para que tuviera algo que les aprovechara a los muchachos. Y después, pues a bailar, ¿verdad? Y luego, pues en las bebidas tener mucho cuidado, porque también en San Francisquito organicé tardeadas, pero para que no se emborracharan, pues todo con medida. No se iban a la esquina a comprar el Six. Padre, regresando un poco a lo de Bernal, porque es algo que nos platicaban los de la mayordomía, de los escaloneros, que en una ocasión, hay una creencia ya que en una ocasión el sacerdote que estaba les prohibió o les impidió o sugirió que no bajaran la cruz ese año, yendo en contra de la costumbre, la tradición, y que estando ellos tristes en la parte de abajo, volteando hacia la punta de la peña, en un día soleado cayó un rayo, despedazó la cruz y bajó en pedazos. Sí. Entonces el padre en la noche fue y estaban velando la cruz, y fue cuando vio que había caído la cruz, y el pueblo decía que había sido un milagro porque la cruz había bajado sola. Sí. Sí conociste tú la Sí, historia. sí, me acuerdo de esa historia, sí, tú tienes razón en eso. Sí se decía eso. Ya yo inventé celebrar misa allá en la peña, donde está la ermita, Sí, es un antes de la hueco, subida. y allí dije yo, bueno, pues, voy a celebrar una misa el día 4, que es cuando suben la cruz hasta la cumbre. Es una cruz metálica, no sé si ya la hayan cambiado, creo que no. Una cruz metálica, y se subía con solemnidad, la acompañaban, y a mí se me ocurrió celebrar misa allá arriba, y sí había gente bastante, y tienen mucha devoción a Santa Cruz, como tú decías,
Y luego pues la cruz, con las fiestas de la cruz hacían una feria, los jueguitos, ¿verdad? La rueda de la fortuna, las sillas voladoras, todo eso. Y se divertía la gente era muy sana, ¿verdad? Las señoritas pues muy limpias de corazón y de todo. Allá cuando una muchacha necesitaba salir en la noche o por alguna cosa, la acompañaban y la respetaban y todo. Mucho respeto. ¿Se conocían todos? O sea, sí. Se conocían todos ahí. Todos conocidos y casi todos parientes. Eso se conserva todavía, ¿no? Hay como mucha unión. La gente va caminando y va de casa en casa, ¿no? Van saludándose, meten, platican, van a otra casa, como que tienen una gran cordialidad. Entonces, pese a que ya hay mucha gente de fuera, pero como que se sigue conservando. Lo de la cruz me quedé pensando, padre, no recuerdo, pero creo que era de madera, ¿no? La que está en el templo, la que bajaban de madera, incluso le pusieron un anillo de plata en una ocasión. Ajá. Y ya esa la dejaron permanentemente y había la cruz viajera, que era la que arriesgaban para subirla, pero efectivamente hay una de herrería, la parte de arriba, está fija, pero la que suben cada año los escaloneros, a través de unas grapas que hicimos hace mucho tiempo el intento, muchas están flojas, ya se siente la inseguridad ahí. Hay gente muy recordada, sí, recuerdo, no tuve la fortuna de conocerla, la señora Lulú Montes, hermana del padre Camilo. Ah, sí, Lourdes. Sí, sí, que también era una mujer, una benefactora, ¿no? Sí. Pero en tu tiempo no había lo de la cargada de energía, ni el paliacate, lo blanco aquello. En mi tiempo no había nada de eso, ¿verdad? Y allí en la casa del padre Camilo pusieron una especie de museo, muchos objetos muy bellos. La línea nacimiento. La línea del tiempo, todo lo que tiene. La línea del tiempo que tenía él. Sí, lo tienen todavía los familiares. Visitamos la casa del padre Camilo. Ahora es un pequeño hotel. Sí. Es un pequeño hotel ahí muy agradable. Un hotel boutique de los que Pero ya vimos lo de Bernal, padre. Ahora vamos con los Ramonas y las Ramonas en aquel tiempo donde las costumbres muy tradicionales de ahí, los danzantes, los brujos de San Francisquito, ¿verdad? Todo lo que tocaba manejar pues al sacerdote, porque era el líder de ahí, de una parte que no dejaba de tener sus conflictos serios. Sí, claro. Y ahorita los Ramones de tu época ya ahorita son abuelos o bisabuelos de los muchachos que andan por ahí. Sí, porque los Ramoncitos. Yo estuve del 75 al 89, como 15 años. Sí, ¿y cuánto hace ya de eso? Cuando como vivía tú ahí, dices, ya son abuelos. Ya son abuelos. Que Lupita Durán, ella de Huimilpan, presidente municipal de Huimilpan, después fue diputada, se metió mucho para tratar de redimir a los muchachos con apoyos a los Ramones, y después se convirtió en la lideresa de los Ramones, estuvo peor, ¿no? Como para la gente que no somos de aquí y que van llegando a Querétaro, platíquenos un poco cómo era lo de los Ramones. Era una pandilla que Los Ramones eran una pandilla y pues aunque no, por lo menos no supe yo de algún asesinato, pero pues sí, cometían sus tropelías, ¿verdad? Y se reunían y eran conocidos, pues, se puede decir, por todo el barrio. Yo formé un equipito de muchachos, para que tuviera contacto con ellos. Empezamos, ya después me cambié, ¿no? Y sí empezaban ellos a platicar con ellos. Les hicimos en algún mes de diciembre, unos 2 o 3 veces les hicimos unas posadas. Y sí asistían. Yo les dije a los jóvenes, miren, no los traigan aquí porque van a pensar que el padre pues va a intervenir y que primero traten con ellos, hagan amistad con ellos, trátenlos bien y ya después, si ellos mismos quieren algo, alguna plática, alguna reunión con ellos, yo entro, pero ahorita yo no entro para que no vayan a decir, nos van a acarrear a la parroquia, ¿verdad? Que no sean acarreados. Entonces, esa era la forma de trabajar por medio de los jóvenes. Pero había una sola entrada, que era por donde estaba la pila, ¿verdad? La calle principal que iba hacia el templo del lado derecho. Sí. Y terminaba esto cerca de
del último de los arcos, pero las entradas y las salidas eran sumamente complicados, que si los policías que entraban ahí no sabían, se quedaban encerrados, Sí. los rodeaban. Sí. Vamos a ir un corte y regresamos porque era la época de la agresividad de un grupo de jóvenes que después, como tú dices, fueron cambiando. Sí. Y regresamos en un momento. Pues saltos y brincos que da la vida, ¿no? El andar, de estar en un lugar tan tranquilo, tan apacible como el Bernal, que todavía sigue siendo así, sobre todo yéndolo a visitar entre semana, es una quietud extraordinaria, ¿no? Sí. No tanto los fines de semana, que ya tiene mucho turismo, pero luego venirse a un lugar como San Francisquito, al que Jaime comparaba con la Candelaria de los Patos, aquella zona del Distrito Federal que era verdaderamente complicada, y me parece que es por los 60s cuando entran a derruirla, ¿no? Y eran callejones, entradas y pues gente que se dedicaba pues al robo, a delinquir. Aquí la mayoría de la gente se conocían porque era un barrio de los tradicionales de Querétaro, de artesanos, de obreros, que trabajaban en una fábrica muy cercana, en San José de la Montaña. Sí. Todavía sigue por ahí. En huelga, ¿no? En huelga, Lanas Merino, que era de las primeras fábricas que hubo en Querétaro. Ya tiene algunos añitos. Y este tipo de gente pues, seguía manteniendo sus tradiciones y se conocían. Todavía no crecía tanto, no había el hacinamiento que hay ahora, que la conflictiva empezó a aumentar cuando empezó a crecer el barrio, los habitantes, que fue cuando empezaron los choques ahí internos. Pero antes era un barrio tranquilo, Sí. era muy tranquilo. ¿Y los brujos roban la clientela, padre? Los brujos. Ya nomás es la fama. Las limpias. Las limpias, ya nomás es la fama, pero sí le llaman el barrio de los brujos, pues porque en cierta época pues había varios curanderos o famosos curanderos. ¿Y se confesaban con usted? Sí llegaban. Sí no llegaban. le decimos que rompa su secreto de confesión. No, es el sigilo. Sí. Y ayer celebramos San Juan Nepomuceno. Ayer fue 16 ayer. Sí. Él muere martirizado. Sí, ¿verdad? no, lo arrojan a un río. Lo arrojan. Lo ataron y lo arrojaron. El rey quería saber los pecados de la reina. No puede. Era su confesor. Sí, era confesor. Lo atan y lo lanzan al río. Yo Así. recuerdo el movimiento que había en tu parroquia, ahí en la Divina Pastora, una tarde que fuimos para solicitarte un servicio, y no recuerdo el motivo, primera comunión, alguna cosa así, y estuvimos esperando que te desocuparas porque estaba realmente muy concurrido de jóvenes, y era una tarde, lo tengo muy presente, y tuvimos el gusto de platicar con tu mamá, con doña Angelinita, por ahí todavía, Sí. y después de ahí fue cuando vienes ya para aquí, para Capuchinos. No, después estuve en Ezequiel Montes, allá con los que se dedican al ganado, con los ganaderos, ¿verdad? Allá estuve como 13 años. También estuve contento. Donde estuve más contento así por la tranquilidad fue en Bernal, porque pues hay menos problemas de toda índole, ¿verdad? Pero siempre he estado contento. En Ezequiel Montes también pues traté de formar muchos grupos, un grupo de Liga Misional Juvenil, que han ido 2 señoritas al extranjero de misiones, de allí de ese grupo, una se vino de África y la otra permaneció en África. Primero estuvo en Perú, una de las señoritas estas, y luego descansó y luego se preparó para ir a África. Pero volviendo a lo de San Francisquito, pues traté de evangelizar también las colonias, ¿verdad? Tenía una religiosa que me visitaba todos los hogares y me decía de los problemas de los hogares.
dimos como unas 30 misiones en todo. Era enorme la parroquia porque salió la parroquia de Pentecostés que está en Palmas, ¿verdad? No sé si hayan ido alguna vez allí. Y salió la parroquia de la Señora del Perpetuo Socorro que está en Carretas. Todo eso pertenecía a mi parroquia. Y no, pues no. Y luego es gente de una clase socioeconómica muy distinta. Los de Carretas casi no venían a San Francisquito. Es lógico y natural, ¿verdad? Y también el miedo a lo mejor que tenían y todo eso. Pero era enorme la parroquia y traté de organizar misiones, ¿verdad? Ese es un buen método. Primero la madre y yo nada más dábamos los temas, las pláticas, y después ya laicos, señores, señoras, jóvenes ayudaban en dar esos temas, ¿no? Los fui incorporando y como en la cuaresma ya no asistía la gente a las pláticas, entonces íbamos a las casas, dividía yo la parroquia en 4 partes y íbamos parte por parte y tenía más eficacia todo ese método de evangelización, ir a las casas, ¿verdad? Te tocó algo fundamental, padre, que era lo que eran las costumbres de los ancestros, de las personas que viven ahí, que era la danza. Sí, Cuando danzaban ahí no estaban tan ornamentados como ahora que traen unos penachos que apenas pueden sostenerlos en la cabeza. Sí. Era sencillo todo lo que usaban, el atuendo, si recuerdas cómo era, muy sencillo. Sí, platicas que eran de hoja de los tambos de alcohol, ¿no? Pintados con anilina. Eso fue en la Cañada. Eso fue en la Cañada. Sí, en la Cañada usaban eso que era de lámina, los penachos de lámina. Los penachos. ¿Te acuerdas aquellos carros que cuando ponían el Todos Santos ahí en Plaza de Armas, que eran de lámina con unos colores muy especiales? Sí, unos carritos. Unos carritos que de eso pintaban las plumas en la Cañada y se ponían una tela para que no les matara el cráneo, no se hirieran, para poder danzar con el peso de pues, casi una lata alcoholera que habían recortado para darle la forma de las plumas. Están hermanados en tradiciones en la Cañada, en Carrillo, en San Pablo, porque eran congregaciones de indios, así era San Francisquito. Pero históricamente ahí tus campanas, las campanas del templo de la Pastora, fueron las primeras que sonaron cuando cayó Querétaro, cuando se rompe el sitio. No sabía las de eso. San Francisquito fueron las primeras que empezaron a tocar. ¿Sí? Ya cuando hay una avanzada ahí de los republicanos que se toma San Francisquito, empiezan a tocar las campanas. Ya después fueron las de San Francisco. Entonces primero históricamente. Fue históricamente, cuando se rompe el sitio. Sí, sí, pero fue San Francisquito. Es lo que nos estabas platicando, es agotador el trabajo del sacerdote, de tener que estar yendo, visitando, atendiendo enfermos, confesando, dando misa y trabajando por su comunidad. Sí, llega, porque a veces los vemos, pues están en misa, están serenos y todo, pero atrás de eso hay mucho trabajo. Sí, es agotador. Ha habido sacerdotes que se han enfermado de tanto trabajar y a lo mejor no descansar lo suficiente. Según el Código de Derecho Canónico, tenemos derecho a 30 días de vacaciones los sacerdotes. Nadie los toma por varias razones. Hay que dejar suplentes, o hay que darles sus estipendios, desde luego, y todo. Y son muchos días, ¿verdad? Pero pues, podría tomarse eso. Y luego conseguir suplentes, es el trabajo. Los domingos, sábados y eso. Hay sacerdotes que nunca han tomado vacaciones. Pues a lo mejor hay sacerdotes, no sabría decirte, pero puede ser. Y sí es necesario el descanso, evidentemente, todos necesitamos descansar. Pero sí está estipulado que descanse el sacerdote. El número de compañeros que tenías cuando estabas en el seminario, con respecto a los que ingresan ahora ha disminuido, ¿verdad? No, yo digo que ha aumentado, es decir, en relación con las necesidades, pues tal vez se necesiten más sacerdotes, pero en relación con el número de antes, me parece que ha aumentado el número en relación con lo de antes, porque nosotros nada más con discípulos, nos ordenamos 3 sacerdotes.
Los otros dos que se ordenaron junto conmigo eran de un curso inferior, un curso anterior, no, sí, más bien posterior a nosotros, porque fuimos 5 los que nos ordenamos. El señor Torisco ya nos ordenó. Allí en Teresitas, allí estuvo el seminario, porque el seminario mayor estuvo en San Antonio. A mi pariente, el padre Ricardo Colín, todos esos padres de antes, les tocó San Antonio, que estaba muy oprimido. Tenía un patio, pues, yo creo, como tan espacioso como esta capilla. Y jugaban allí frontón con la mano, con pelota en la mano. Entonces, ya después se compró el señor Marciano Tinajero y Estrada, compró Teresitas, que fue fábrica de galletas, no sé si tú te acuerdas. Sí, y enfrente un molino. Y fue cuartel también. Fue cuartel, y enfrente un molino del señor Antonio González, sí, pariente de los González Nova, muy conocidos, accionistas o dueños de la Comercial Mexicana, dueños del molino El Fénix. Sí. Tengo una duda, voy a interrumpir, pero es que me inquieta, no me gusta quedarme con las inquietudes. El niño que asiste a la ordenación sacerdotal, al joven seminarista que ya se está ordenando, ¿hubo algún recuerdo? ¿Hubo de esa ceremonia que vive como niño a estarla ya viviendo en carne propia? ¿Hubo alguna relación? ¿Algo le recordó algo, padre? Bueno, pues me recordó nada más el ingreso al seminario, ¿verdad? Y que fui acólito, porque cosa providencial, donde fui acólito me ordenaron sacerdote en Teresitas, el mismo templo. Eso también me hizo recordar mi infancia, al padre Villafuerte, y sí, pues las remembranzas, ¿verdad?, que tiene uno. Y ya nosotros gozamos en cierto modo pues de los espacios, ya teníamos canchas de básquetbol, teníamos hasta piscina allí, y con el tubo del agua potable llenábamos la alberca, la piscina, y teníamos una lanchita, no me acuerdo si era la Pinta o la Niña. La Santa María. Pero allí gozamos porque teníamos frontenis con paleta de madera y todo. Ya había las canchas, no, pues ahora tienen hasta canchas de fútbol. Sí, donde están ahora en Hércules, el molino de la Purísima. Sí, tú ya sabes que fue fábrica de jabón. De jabón Lourdes. Lourdes. De la familia pesquera. Y ellos vendieron al señor obispo Torisco. Ya no sé, parece que había una hipoteca. Lo compró la familia pesquera y lo donó al señor obispo. ¿Tú sabes que lo donó? Supuestamente se donó. Según la versión oficial. Según la versión oficial. Pero hablando de Teresitas, te voy a decir más o menos la reseña para que después de este corte nos platiques tu experiencia. Pero de niños costaba trabajo que nos llevasen a misa porque veíamos en la parte de abajo un muerto, en la parte de abajo del altar. Sí, y nos decían que se llamaba San Mansueto, que lo habían traído, pero las reliquias, pensábamos que las reliquias era la momia de San Mansueto. Vamos a ir un corte y regresamos para que nos platiques lo que conozcas sobre San Mansueto. Comentaba, padre, la impresión que nos causaba de niños ir acompañando a nuestros padres a la misa, allá a Teresitas, que era el templo que nos quedaba más cercano y un horario cómodo. Sí. Y veíamos en la parte de abajo iluminado, del lado izquierdo el cráneo, la cabeza y después un cuerpo. Y veíamos la figura humana representada a través de una escultura, que no sabíamos que era una escultura, sino pensábamos que era la momia de San Mansueto. Sí. Que incluso en un tiempo en la familia supimos que el abuelo, Trinidad, la había tenido en la época de la persecución religiosa, entre otras cosas la tuvo guardada esa reliquia.
Ahí en la casa de Pasteur, la que tú conociste ahí enfrente. Entonces, eso era una impresión de estar frente a un muerto, porque lo veíamos. Ir solos ahí, ni pensarlo. ¿Cómo surge esto? Porque es único este santo, San Mansueto, y está la reliquia ahí. ¿Está qué parte de la reliquia? ¿Hay más o cómo está esto, padre? Bueno, parece que allí están otros huesitos del santo, ¿verdad? Y el santo murió así porque lo sacrificaron, me parece que acostado, por eso está así acostado. Pero, pues, como tú dices, sí causaba miedo, ¿verdad? Cierto temor, pero ya nosotros, pues, desde luego nos acostumbrábamos a verlo diario y no nos causaba ningún temor, pero a otras personas sí. Y no recuerdo yo francamente la historia, pero aquí tengo el martirologio, ahorita podríamos leer algo en el martirologio, pero no. Había otra cosa similar que era en Puebla, en San Francisco, el beato Fray Sebastián de Aparicio, o sí. Guízar y Valencia también, sí, el distinguido sacerdote Rafael Guízar y Valencia, que estaban sus cuerpos ahí presentes, sí. Y nosotros pensábamos que también San Mansueto estaba ahí, que era el cuerpo. Sí. No, nada más hay reliquias allí, huesitos. Hay una anécdota muy simpática de los seminaristas. Un padre, el prefecto nos dijo, busquen un santo como patrono individual, cada uno va a decir su santo. Bueno, yo, San Juan Bosco, San Luis Gonzaga, San Alfonso María. Y uno de los muchachos escogió a San Mansueto, y el padre creyó que era como guasa, y le dijo al padre, bribón, quieres estar acostado todo el día, ¿verdad? Sí. Santo patrono. Santo patrono, pero porque el muchacho era muy guasón y muy farsante y eso, muy simpático. Con ese nombre, padre, yo nada más conocí una persona que mira llevaba ese nombre, Mansueto Juárez. Pues yo lo conozco. Sí, ya falleció Mansueto hace tiempo. Su hermano vive, Miguel. Miguel vive. Sí. Pero la devoción y la cercanía de la familia Juárez con Teresitas le impusieron ese nombre que después se prestaba para alterar el nombre, decían Mensueto en vez de Mansueto en la escuela. Sí. Los muchachos son hirientes. Sí, Miguel todavía vive. Por cierto que ellos se reúnen como exseminaristas en X lugar con otros exseminaristas. Me han invitado, no he podido ir. Pero sí, es el único Mansueto que yo también conocí. Sí, Mansueto estuvo en el seminario. Sí, ¿no? Los dos. Miguel también. Los dos estuvieron ahí, en el seminario. Sí, pues eran allí vecinos de Teresitas. Yo francamente no recuerdo la historia, ¿verdad?, de San Mansueto. Y nuestra escuela fue el obispado después, sí. Con Esperancita McCormick, que fue directora de la escuela normal, una maestra muy connotada, de mucha presencia, mucho prestigio, pero una energía tremenda, con un sistema matriarcal en la escuela, porque tenía un auxiliar que era el que le ponía a hervir los chayotes. Ya están mis chayotes, Eliseo le decía, entonces iba y ponía a hervir sus chayotes, que era para la comida. Y era el turno mixto, porque era mañana y tarde. Sí, era mañana. Había gente que le quedaba muy lejana a la escuela, como los colchados que estaban ahí enfrente. O a nosotros estábamos a media cuadra. Sí, pero era una escuela muy buena. Hace poco escuché una anécdota de la maestra. Cuando ella era directora de la normal, pasó a un normalista a ver, resuelve este problema. No supo el normalista. Le voy a traer uno de mis muchachos de 6º año, que llevó al niño y resolvió el problema. Pues por eso salimos así, padre, bien preparados. Teníamos buena por maestra. Tocaste un punto que me llama mucho la atención. Hablabas del respeto que se tenía, del respeto que existía, cómo crecieron ustedes, cómo les enseñaron a hacer. Yo veo todavía en los queretanos, cuando estamos en algún lugar y se va a pagar alguna cuenta, sacan la cartera y jamás la levantan o nada, todo es con discreción, abajo, sacan su dinero y todo, para no presumir todo lo que traen, o lo que no traen. Por la rapiña, no será por la rapiña. O será por la rapiña. Nuestra maestra tenía otra costumbre que era muy denigrante, porque era el colmo ya, que era exhibir
cuando éramos burros, nos ponía unas orejas de burro y nos ponía en la ventana para que la gente nos viera al pasar. Y el riesgo que teníamos nosotros es que nos vieran los familiares, porque eran los únicos que pasaban por ese rumbo. Sí. Entonces varias veces estuvimos por ahí, o con la vara, por alguna cosa que no aprendías, porque la letra con sangre entra, era todavía el método. Todavía el método. Padre, ¿te tocó recibir varazos? No, a mí no me tocó. ¿Y a ti, Jaime? No, pues éramos de los inteligentes, ¿eh? ¿Cómo crees? No, a mí sí me zumbó 2 veces. ¿Ah, sí? la maestra, No, sí. pero tú eres por travieso, ¿no? No por, 2 veces. no me zumbó. por no saber. Pagué culpas Iba a decir ajenas. por burro. Pagué culpas ajenas, ¿Ah, sí? padre, sí. Sí. A unos dibujos les agregaron algunas cosas por ahí de travesura. ¿Ah, sí? Y la maestra los descubrió y yo, sin conocer lo peor, recibí un castigo sin saber por qué. Híjole. Pero teníamos también el antecedente de otra escuela en la siguiente esquina, que era la escuela de las señoritas Ballesteros, Vaya, Juan los Caballero Ballesteros. Yosio, y la de acá era Juan Antonio Urrutia y Arana, Juan Antonio de Urruti y Arana, sí. el rumbo aquel, nuestro Sí, rumbo. así es, y pues vivimos muy contentos. Allí afuera de Tercites también a veces jugábamos béisbol con pelotitas, no... ¿De esponja? Sí, las hacíamos con hilo, un centro y luego las con hilo, pero... O de calcetín O también. de calcetín también, o de Un calcetín, media. Una media. La media se iba deshilando, la media, y se iba haciendo la pelota. Sí, pues ¿Qué eran posición tiempos jugabas, muy padre? tranquilos. Primera base y luego en el seminario ya le hacía de todo. Catcher y pitcher. ¿Tú, Jaime, jugaste béis? Tú no jugaste, ¿verdad? No, yo me ¿A ti dediqué qué a la te cosa gustaba? intelectual siempre. Estaba estudiando las tablas que me costaron varios años aprendérmelas. ¿De veras? ¿En Sí, serio? sí. Hasta que me ofrecieron un rifle de municiones, un pato y 100 pesos. Sí, Un fue la única. pato. Un pato. De la huerta grande del general y licenciado Constantino Yaca, había patos, y un tío que venía de vacaciones cada año, tío de Edmundo González Yaca también. Me tuve que aprender las tablas porque Edmundo sí se las sabía, yo no. Entonces ahí me ofrecieron un rifle de municiones, que pues era lo máximo en aquella época, un pato de la huerta y 100 pesos, que ni Sí, soñar, ¿verdad? ¿no? Con 100 En pesos aquel alcanzaba tiempo para era, todo. Sí. Podía del enganche yo de un carro. Sí, Con 100 de veras. pesos. Sí, fue una época muy bonita que nos tocó ese Querétaro, padre, el Querétaro tranquilo. Pero fuiste allá a tirarles a los patos. No, íbamos a verlos allá a la Huerta Grande, la que estaba a un lado del Queretano, del Instituto Queretano, en las orillas de la ciudad. La huerta más grande con agua en abundancia, que de niños íbamos Edmundo y yo por ahí. Es donde podían entrar y comer todo, pero no sacar. Sí, esta era una huerta particular, bien cerrada, porque estaba circundada con una barda muy alta. Entonces ahí era muy difícil introducirse. A las de don Pantaleón González, a todas las demás era fácil. Y había un sistema que era ponerse el cinturón en una de las piernas, 2 vueltas y amarrarlo y llenarse toda la pierna de fruta. Entonces quedaba la pierna rígida como una férula. Y cuando salía el velador con la escopeta, a correrle con eso, ¿verdad? Entonces los duraznos y todo. Era la forma de sustraer la fruta por ahí. Sí, era una época que ha cambiado todo. Pero a ti sí te regalaron el rifle. Sí, me aprendí las tablas, pero una vez que tuve el rifle, el pato y los 100 pesos, se me empezaron a olvidar, padre. Ha de haber sido por un golpe que me dio mi mamá un día en la cabeza. Se me olvidaron las tablas. Pero te dio con el metate, porque... Pasaron Sí. las tablas ahí. Sí, pues vivimos tranquilos allí en Teresitas. Ya casi para irnos, ¿qué programas tienes, qué proyectos tienes aquí en este templo histórico? Y en el tiempo que has estado aquí diario hay servicio religioso. Sí. ¿Pero qué proyectos tienes a futuro? Bueno, en la celebración de la liturgia hay misas de 12:30, como ustedes ya vieron, y a las 7 de la tarde. Los domingos 12:30, 7, 8 y 9 de la noche. Y programa de aquí, pues aquí tenemos, estuve dando un curso de liturgia, ahorita ya terminamos, un curso de Biblia, y quiero comenzar otro curso de Biblia, ¿verdad? Y atiendo aquí a los de la Legión de María, soy director espiritual de la Legión de María, atiendo a los que vinieron, los de la Preciosa Sangre,
atiendo un apostolado que se llama Rosa Mística, es de la Virgen Santísima. Eso es lo que tengo aquí ahorita. Sí, muchos proyectos no tengo, nada más lo de la Biblia, que es para mí es muy importante. Cualquier persona puede venir. Sí, sí, es general. Parte de lo que se vive en Querétaro desde hace siglos, desde que Querétaro es Querétaro, la religiosidad siempre se ha caracterizado. Ahora ya es Querétaro plural y hay muchos grupos. Y se sigue conservando, pues ya no como antes el fervor que había, la religiosidad, porque pues, ha crecido y ha crecido también las opciones de la gente. Sí. Pero aquí afortunadamente seguimos con esto. Sí. Hay cada vez más sectas y otras creencias, ¿no? Por ejemplo, Jesús Malverde para los Malverde. Sí, Malverde. Malverde. Malverde para los traficantes, ¿no? Narcos. Es el santo de los narcos. Sí. La Santa Muerte. ¿Cómo le llaman? Tiene otro nombre, ¿no? A Jesús Malverde, no, yo nada más lo conozco con ese nombre. La Santa Muerte también, cada vez hay más casas que se ven. Sí, ¿Qué llamado le haces? desgraciadamente. ¿Qué llamado le haces a la gente, padre? No, pues desde luego meditar el primer mandamiento que nos prohíbe todo eso, ¿verdad? Porque lo de la Santa Muerte pues es idolatría, ¿verdad? Dar culto a la muerte. Y yo les he preguntado, y tú como médico dirías, bueno, si es un esqueleto, debe pertenecer a una persona humana, porque los ángeles no tienen cuerpo, ni menos Dios. Entonces, este esqueleto, ¿de quién es? Pues ellos imaginan que es la Santa Muerte, pero ¿quién es la Santa Muerte? La Santa Muerte, la muerte es en cierto modo una acción, y como médico pues tú puedes decir otra cosa, ¿verdad? ¿Qué es la muerte? Pues, y es pues una idolatría. No deja de ser idolatría. No deja de ser idolatría. Padre, tenemos que irnos, pero no sin antes agradecerte la atención, estos dos programas, las facilidades que nos diste y sobre todo el placer de reencontrar a un amigo admirado, respetado, porque sacerdote de vocación, una verdadera vocación, como nos consta al conocerte durante toda la vida. Muchas gracias. Muchas gracias, Padre. Gracias, Padre Jorge gracias. López Colín. Gracias, Jaime. Gracias, Gracias, Padre. Luis. Muy ameno estar aquí Montes con de usted. Oca.